Bueno, ahora sí pasaremos a hablar sobre la sesión 2, que básicamente es un segmento de la sesión uno, que esta vez vamos a hablar sobre la semejanza, puntos notables y relaciones métricas en el triángulo recto. Ahora pasaremos a hablar sobre los triángulos semejantes. Dos triángulos se denominan semejantes cuando tienen los ángulos respectivamente congruentes y los lados homólogos proporcionales. Los lados homólogos son aquellos lados que se oponen a los ángulos congruentes. Por ejemplo, tenemos ahí en los gráficos el triángulo ABC y el triángulo DEF. El ángulo A es congruente al ángulo D y el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. Por tanto, se cumple la semejanza que el segmento AB es al segmento D, así como el segmento ABC es al segmento de F y el segmento AC es al segmento de F. La notación es básicamente un triangulito ABC y con una línea media, triángulo de F. Y se lee los triángulos A, B y C y DEF son semejantes. Ahora pasamos a hablar sobre los teoremas de semejanza de triángulos. Tenemos el primer teorema, que es la semejanza del ángulo ángulo. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Eh, con respectivamente sus ángulos son iguales. Por tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Ahora pasaremos a hablar sobre el teorema, la semejanza lado-ángulo-lado. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados respectivamente proporcionales y congruentes, y congruentes los ángulos determinados por dichos lados. El triángulo ABC y el triángulo DF. Como pueden ver, el ángulo B es igual al ángulo E. Por tanto, se cumple la proporcionalidad entre sus lados. C es a F, así como A es a D. Ahora pasaremos a hablar sobre la semejanza del lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Si se cumple la siguiente proporción, A es A es a D, como B es a E, así como C es a F, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Otro teorema. Si dos triángulos son semejantes, entonces los elementos homólogos son respectivamente proporcionales. Así podemos ir en función inversa a lo que vimos la vez pasada. Si ABC es semejante al triángulo de F, entonces se cumple la proporcionalidad que A es a D, así como B es a E, así como C es a F. Y también si trazamos sus respectivas líneas notables, tenemos H1 es a H2, así como R1 es a R2 y así sucesivamente con las demás líneas notables y se forma una constante con K mayor a cero. Ahora tenemos los puntos notables. Primero vamos a hablar sobre el baricentro, que se define como el punto de intersección de las medianas de un triángulo. En el triángulo ABC, AM, BN y CL son las medianas, y G es el baricentro. G es la intersección de las tres medianas. Teorema: en un triángulo el baricentro determina en cada mediana segmentos cuya razón es de 2. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se cumple la proporcionalidad de que en el triángulo ABC el segmento AG es dos veces el segmento AGM y así sucesivamente con las demás medianas. Ahora pasaremos a hablar sobre el incentro. Es el punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. En el triángulo ABC, el segmento AD, el segmento B y CF son bisectrices interiores y el punto de intersección de estas se le denomina incentro. También podemos inscribir una circunferencia dentro del triángulo y esa circunferencia se va a llamar la circunferencia inscrita. R es la longitud del inradio del triángulo. Ahora pasaremos a hablar sobre el excentro, que es el punto de intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores y un ángulo exterior de un triángulo. En el ejemplo tenemos que en el triángulo ABC el rayo AP, el rayo BQ y el rayo CT son bisectrices. Y de acá podemos ver la circunferencia excéntrica, donde EA es el excentro y RDA es la longitud del ex radio.
Ahora pasaremos a hablar sobre el ortocentro, que es el punto de intersección de las alturas de un triángulo o de sus respectivas prolongaciones. Por ejemplo, en el triángulo ABC trazamos todas las alturas desde cada uno de sus vértices y su intersección es el ortocentro, que comúnmente se denota con H. Si el triángulo es acutángulo, entonces el ortocentro pertenece al exterior. En cambio, si el ortocentro pertenece a un obtuso, el ortocentro se ubicará exterior, en el exterior del triángulo. Como pueden darse cuenta, en el triángulo octosángulo, el ortocentro se ubica fuera del triángulo. En cambio, en el triángulo rectángulo, el ortocentro se ubica en el lado recto. Ahora, tenemos el circuncentro, que es el punto de intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo. Se me olvidó colocarlo en la parte de arriba, disculpen. En el triángulo ABC, L de A, L de B y L de C son mediatrices de los lados. Y junto a ello también podemos definir de que O es el circuncentro y C es la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, donde R es la longitud del circunradio. Si el triángulo es acutángulo, entonces el circuncentro pertenece al interior. En cambio, tenemos dos casos. Si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro pertenece al exterior, como pueden darse cuenta en la figura. Y si un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Ahora pasaremos a hablar sobre las relaciones métricas del triángulo rectángulo. Tenemos la proyección ortogonal. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular trazada desde el punto de la recta dada. Donde B es la proyección ortogonal del punto A sobre la recta L. AB es la proyectante y la notación se denota como la proyección de A en la recta L es igual a B. Observación. Si el punto está en la recta, su proyección sobre la recta es el mismo punto. Ahora pasaremos a hablar sobre la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta, que es el conjunto de puntos formados por las proyecciones ortogonales de todos los puntos del segmento en la recta dada. Por ejemplo, tenemos el segmento AB y lo proyectamos sobre la recta L. Y ese segmento es el segmento MN, que se denomina proyección. Ahora tenemos MN proyección de AB, donde AM y BM son las proyectantes. Y se nota que la proyección de AB en L es el segmento MN. Estos son los diferentes casos de los segmentos proyectados en una recta. Y pasaremos a hablar sobre las razones métricas en el triángulo rectángulo. Teorema. En un triángulo rectángulo la longitud de cada cateto es media proporcional entre las longitudes de la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. Como pueden darse cuenta, la demostración es fácil de demostrar de que C cuadrado es igual a B por M, ya que el triángulo AHB es semejante al triángulo ABC y aplicamos la proporcionalidad y nos quedaría la fórmula. De pronto también podemos hacerlo con el otro cateto. A cuadrado va a ser igual a su proyección sobre AC por el segmento AC. Ahora pasaremos a hablar sobre otra relación métrica muy importante, el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Eh, Esta demostración es muy fácil, ya que por teorema sabemos que C cuadrado va a ser igual a B por M y A cuadrado va a ser igual a B por N. Sumando, tendríamos que A cuadrado más C cuadrado va a ser igual a B por M más N, pero M más N en el gráfico es B. Y donde A cuadrado más C cuadrado va a ser igual a B cuadrado. Ahora pasemos a hablar sobre otro teorema muy importante, que en un triángulo rectángulo la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. La demostración es fácil, ya que asignamos un valor al ángulo A y este va a ser igual a la medida del ángulo HBC. HBC y va a ser igual a W. Donde tenemos que el triángulo AHB es semejante al triángulo BHC y de ahí se cumple la semejanza de la proporcionalidad y multiplicando tendríamos que h cuadrado va a ser igual a m por n.
Otro teorema muy importante es que en un triángulo rectángulo el producto de las longitudes de los catetos es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la altura relativa a la hipotenusa. Demostración es fácil, ya que el triángulo ABC es semejante al triángulo BHC, de donde sacamos la proporción de que C es a H, así como B es A. Multiplicando tendríamos que A por C es igual a B por H. Esto también es fácil de demostrar, ya que lo podríamos demostrar de la siguiente manera. El área de un triángulo rectángulo es el cateto por el otro cateto sobre 2, y el área de un triángulo como tal, el triángulo ABC es la longitud de su altura por la longitud de su base sobre 2. Y de acuerdo a ello también podríamos sacar otra demostración. Otra teoría muy importante es que en un triángulo rectángulo la suma de las inversas de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual a la inversa del cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. La demostración es sencilla, como se pueden dar cuenta, de lo partido anteriormente. Elevamos al cuadrado y aplicamos el teorema de Pitágoras. Recordamos el teorema de Pitágoras, lo reemplazamos en b, y de acuerdo a ello hacemos una serie de operaciones y tendríamos que la inversa de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de las inversas de los catetos al cuadrado. Ahora, tres relaciones importantes que se dan en las circunferencias, en semicircunferencias. En el primer caso tendremos que x al cuadrado va a ser igual a m por n, de donde x es igual a h. ¿Ok? Acá es fácil de demostrar, ya que unimos AT y TB y se forma un ángulo recto. Segunda propiedad es fácil de comprobar, ya que acá tenemos R y R y X, y haciendo uso de las relaciones métricas, llegaremos a que X va a ser igual a dos veces la raíz cuadrada de R por R. Ahora, el último es un desglose de este, que trazamos a T y tendríamos que X al cuadrado va a ser igual a B por M. Bueno, esto sería el fin de la teoría. Pasamos a unos tres problemas de estos temas. El primer problema, cabe recalcar que estos tres problemas son de ejercicios de examen de admisión pasado, así que pues si ven que es un poco fácil es porque así viene. Y pues no tengan miedo a la examen de admisión, como les repito, solo ténganse confianza en sí mismos y van a ver que los ejercicios les saldrán. Leamos el problema. En un triángulo ABC, AB va a ser igual a 4 unidades, BC es igual a 6 unidades y se traza DE paralela a ABC, donde los puntos D y E pertenecen a los segmentos AB y AC respectivamente, de modo que el segmento BE sea bisectriz del ángulo B. Calcule el valor de BD en unidades. Ya bueno, nos dicen que en el triángulo ABC se traza la bisectriz BE y desde E se traza el segmento ED, donde D pertenece a B y ED es paralelo a BC. Nos dan de datos que AB es igual a 4 y BC es igual a 6. Ahora, en el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC, ya que ustedes sabrán que por propiedad de ángulos, si tenemos dos rectas paralelas, se cumple la propiedad de la z. Entonces el teta pasaría para acá. Ahora tendremos teta, teta, y donde x tendremos un triángulo isósceles. A ángulos iguales se ponen lados iguales. Entonces x pasaría para acá. Como todo esto vale 4, acá tendríamos que AD vale 4 menos x. Y por la semejanza, caso ángulo-ángulo, tendríamos la proporcionalidad de que x es a 6, así como 4 menos x es a 4. Y de donde el valor de x te sale 2,4. El siguiente problema, también muy reciente, nos dicen que un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia de radio de longitud R, tal que AB es igual a 10 unidades, BC es igual a 6 unidades y AC 8 unidades. Determine en unidades el valor de R. Ahora, previamente para graficar, nos dicen que el triángulo ABC está inscrito en una circunferencia. Ahora, por relaciones métricas, aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces esto quiere decir que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. ¿De dónde? Si un triángulo rectángulo está inscrito en una circunferencia, el triángulo rectángulo ocupa la mitad y la hipotenusa de la hipotenusa del triángulo es dos veces el radio de la circunferencia circunscrita, de donde tendríamos que 2R va a ser igual a 10, tanto el valor de R es igual a 5. El último problema nos dice que en un triángulo rectángulo la mediana relativa a un cateto interseca perpendicularmente a la mediana relativa a la hipotenusa. Si la longitud de la hipotenusa es 5 raíz de 3, entonces la longitud en unidades de uno de los catetos es
Ya bueno, construimos el triángulo rectángulo ABC y trazamos la mediana relativa a un cateto, interseca perpendicularmente a la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, como tenemos la intersección de dos medianas, recuerden que basta con tener dos líneas notables intersectadas, en este caso iguales, las medianas, nos lleva a tener un punto notable que vendría a ser el baricentro. Entonces, G es el baricentro. Luego, por relaciones métricas en el triángulo ABM aplicamos de que el cateto al cuadrado va a ser igual a la proyectante por la hipotenusa. Entonces tendremos que BM al cuadrado va a ser igual a MG por MA, de donde BM va a ser igual a raíz de 3. Ahora, eh, si nos damos cuenta, el triángulo BGM es eh, semejante al triángulo CBA, ya que son triángulos rectángulos que tienen el mismo ángulo, dos ángulos iguales. Entonces se cumple la siguiente proporción de que A es a X, así como A raíz de 3 es a 5 raíz de 3. Y de donde X toma el valor de 5. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima sesión. Bye bye.